Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt. Mi nombre es Marlon Cáceres y les hablo desde confines de las mismas tierras de siempre, de tierras americanas caóticas, más tercermundistas que primer mundo. El día de hoy quiero hablar de un tema que me tomó un poco de tiempo, por así decirlo, entre este episodio y el que saqué a principio de mes, que fue el 1 de marzo. Pero bueno, lo importante es que tenemos un nuevo episodio. Espero que lo disfruten, que lo escuchen. Les recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y también estamos en todas las plataformas de radio virtual o de podcast como iBots, Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Bueno, ahí se encontrarán en iBots, que es la más popular en España. También nos encontramos para todos los que nos escuchan en esa plataforma. El día de hoy quiero hablar de este tema en primer lugar porque soy un poco fanático de este país, de la cultura que tiene, y pues como obviamente hay que hablar de ciencia ficción, pues voy a hablar de las producciones, de un poco de literatura, de las películas que me han gustado a mí. Hay muchísimas, yo simplemente escogí las que más me han gustado y las últimas que he visto. Y en específico estoy hablando de Corea del Sur. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la ciencia ficción de Corea del Sur. Y el segundo propósito, que es el que voy a decir ahora, es de alguna forma que esto quede como una reflexión para aceptar las diferentes culturas. Yo creo que el mundo ha evolucionado bastante como para que las personas sigan teniendo unos pensamientos neandertales de que todavía existe una raza pura, y lo digo porque en el mes de marzo y a finales de febrero se han presentado muchísimos casos de xenofobia en contra de la cultura asiática o de personas de etnia asiática. No simplemente son con el típico chiste que todo el mundo hace, porque incluso todos en un momento hemos actuado de forma, por así decirlo, xenofóbica, pero ahora es un poco más relevante y podemos ver de que efectivamente sí se agrede a estas culturas. No simplemente China, no todos son lo mismo. Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, está también India, Bangladesh. Bueno, hay toda esa región de ahí, todos son diferentes, todos son una cultura hermosa, todos tienen sus creencias como todas las personas. Y acá en Estados Unidos mucha gente ha resaltado ese tema de que porque no se van, de que comen perro, también por esta situación de lo del COVID, que muchas personas le echaban la culpa que a China, que por haber creado este virus por un murciélago, por comer cosas raras, cuando sabemos que es improbable. Fue una teoría que se sacaron ahí porque el laboratorio quedaba cerca de mercados donde efectivamente se comía murciélago, pero no hay una precedencia. Es como la versión mediática que todo el mundo se cree, ¿no? Y eso es lo triste que está pasando en el mundo. Cualquier cosa, cualquier tontería que los medios o que los gobiernos que controlan estos medios sacan, la gente se lo cree. Entonces he visto que han salido varios movimientos de Stop Asian Hate, y es importante aceptar porque prácticamente estamos viendo que Corea del Sur está aportando muchísimo a la música. En Netflix también están creando muchísimas producciones, series que normalmente uno veía por páginas como Viki.com o por K-Dramas, y ahora vemos que pues con el K-pop también ha sido como el que ha unido. Y es gracioso, una anécdota así rápidamente. El año pasado el presidente
expresidente, o yo no sé si eso se pueda considerar un presidente, Donald Trump, hizo un rally que es como una convención donde prácticamente quería pues reunir a toda la gente que lo apoya a él, si podemos llamarlos gente de alguna manera, que lo apoya, y pues todos iban sin máscara. Y en uno de los primeros rally, pues para entrar a estos lugares tú tienes que conseguir una especie de tiquete. Entonces los tiquetes salen a la venta y los tiquetes se acaban y toda la gente se dice, uy, muchísima gente lo va a apoyar. Cuando llega el día del evento hay muy poca gente y todos se preguntan, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, si toda la gente, si se vendieron todos los boletos, ¿dónde están? Pues mis amadas fanáticas de BTS y fanáticos se juntaron para comprar todos los tiquetes, para adquirirlos y sabotear de alguna forma, porque ellos creían que toda esta gente era de verdad y no, eran fanáticos por comentarios que han salido por parte de esa persona en ese tiempo. Y pues la anécdota a mí me pareció bastante gracioso y que podemos ver de que simplemente no son personas que les gusta el K-pop, que incluso llegan a defender también a una cultura y a una raza sin incluso pertenecer a ella, porque muchas de esas fanáticas eran americanas, gente americana blanca. Entonces en los últimos días han salido estas clases de reportes de gente que cree que todavía hay raza pura acá en Estados Unidos, cuando sabemos que hay un mestizaje de africanos, de británicos, de irlandeses, de cualquier lugar que llegaran a Estados Unidos, y eso se ha mezclado. Entonces digamos que hay familias que llegan desde hace muchísimos años, desde hace 3 o 4 generaciones a Estados Unidos, y pues son asiáticos, sus rasgos son asiáticos, pero nacen en Estados Unidos. Y la gente dice, ¿por qué no te devuelves a tu país? Ya que tú no eres americano. Y siempre les dicen, ¿tú dónde eres? Y dicen, soy americano. Y dicen, no, tú eres de China por los ojos. Y ese es el argumento tonto y poco creativo que tienen estas personas. Y obviamente esto también ha pasado a no simplemente ser un acoso virtual, también ha sido un acoso físico, donde les gritan, donde les echan la culpa de lo del COVID. De que toda la gente que se está muriendo en Estados Unidos es por culpa del COVID. Yo creo que tendrían que echarle más la culpa a los gobernantes que ellos eligen, que son los mismos que se escapan y evaden impuestos. Pero bueno, no quiero entrar en temas políticos porque ya no vale la pena ver a ese pasado oscuro. Esperemos que este país mejore, y cuando yo digo que mejore, va a tomar un tiempo para que mejore. Y con eso termino ese primer tema. Ahora sí, hablemos un poco de la ciencia ficción de Corea del Sur. Aunque no lo crean, la ciencia ficción coreana o surcoreana, aunque para no estar diciendo todo el tiempo surcoreana, voy a decir coreana porque pues antes eran una sola y se dividieron hace ya algunas décadas, pero pues cuando surgió la ciencia ficción coreana aún eran un solo país. Aunque no lo crean, tiene más de 106 años y esto va a ser una visión, por así decirlo, del este al oeste. Entonces vemos que la ciencia ficción coreana nace en primer lugar con la literatura, y más que todo es basándose en las novelas más famosas de literatura de Europa, como La máquina del tiempo o Julio Verne, los libros de Julio Verne. Y en 1907 aparece un libro que fue encontrado en Japón como tal, pero pues el libro se hace en Corea, que se llama Las aventuras o viajes debajo del mar. Me disculparán las traducciones, los nombres son un poco complicados a veces de traducir, y más de que esta es una traducción del coreano al inglés y luego al español. Y fue publicado en 1907, se llama Taeguk Kabu. Me perdonarán, no hablo coreano, pero pues trataré de hacer mi mejor esfuerzo.
y aparecen en una especie de journal academic, como de revista académica, donde se encontraban estas historias y era para hacer conocer como un poco lo del lado científico, pero trayéndolo con un poco de ficción, ¿no? Estas historias que se encontraban prácticamente eran las traducciones de los libros de Julio Verne, como 20.000 lenguas debajo del mar. Entonces esto prácticamente era como la versión coreana traducida, o sí, la versión coreana de las novelas de Verne, ¿no? Y les incluían algunos que otros referencias más cercanas a la cultura de ellos. No es que esté diciendo que lo plagiaran, simplemente le agregaban pues palabras o cambiaban algunas cosas para que las personas lo entendieran de mejor manera. Luego se empiezan a publicar como tal historias ya que los estudiantes de esta revista les gustó y empiezan a adaptar todas las historias, ¿sí?, tecnológicas, y le empiezan a colocar ética, filosofía, y pues es bastante interesante que hagan eso, porque simplemente como que les gusta y dicen, bueno, nosotros también lo vamos a hacer, pero le vamos a incluir otros temas. Hay que tener en cuenta que en Corea del Sur hay una cultura bastante extensa, por así decirlo. Corea antes era todo reinado por monarquías y hubo diferentes dinastías. En el 918 fue la dinastía del Goryeo o el Koryo. Luego también estuvo la dinastía Joseon, que era prácticamente los gobernantes. Y en todas estas dinastías hay mitos, leyendas de dragones y de personas que vienen a la vida, de que los monarcas tenían poderes, los guerreros tenían poderes, las armas tenían poderes, los espíritus poseían a las armas. Entonces todas estas historias, todos estos mitos se empiezan a mezclar con la ciencia ficción, y es bastante interesante porque prácticamente podríamos decir que los mitos incluso llegan a ser un poco de ficción, y ellos simplemente, ustedes saben que siempre tiene que haber como un elemento tecnológico. En este caso los elementos tecnológicos eran de máquinas, de objetos que la gente utilizaba. Ese era como el breve conocimiento que había a principios del siglo XX sobre la ciencia, ¿no? Recordemos que esto es una evolución. Verne, H.G. Wells, incluso en España se escribía ciencia ficción, pero prácticamente eran ellos viendo como un futuro de todas esas máquinas que iban a llegar al país, revolucionarias, la locomotora, todo lo que fue la revolución industrial, todo eso que ellos ya veían de alguna forma en sus mentes que iba a suceder. Y pues prácticamente, si la gente no lee esto, dicen como que, ay, pero esto, ¿de dónde apareció? Bueno, ya había gente que lo escribía sobre estos temas. Entonces, la cosa con Corea es que pues obviamente no pueden, hay ciertos pensamientos, no políticas, y ellos tratan de reflejar como ese pensamiento, esa forma de vivir en su literatura. Entonces mucha gente lo dice que pues le han cambiado cosas. Es obvio, les tienen que cambiar cosas porque pues no pueden tener ideas que van en contra de los gobiernos, ¿verdad? Ahora, aparte de todas estas traducciones, también hay otras traducciones de las cuales tienen un país muy cercano a ellos, que es Japón, y Japón de alguna forma esto trae más contenido a Corea, y es como una unión, ¿sí? Lo que llega de Japón es todo lo que llega de Japón, les ayuda a los coreanos a poder empezar a meterse más en el mundo de la ciencia ficción, e incluso a plantear superhéroes, y prácticamente lo que hacen es, por así decirlo, copian lo que ven del otro lado del mundo y lo ponen a la versión de ellos. Les pongo un ejemplo claro: Dragon Ball. Dragon Ball es una copia de unos mitos de China como tal. Akira Toriyama le hace los cambios, lo mete más con la cultura japonesa. También hay en Dragon Ball hay
incluso Dragon Ball hay una evolución donde todos en las primeras temporadas eran todos en carros, las únicas naves eran las de los alienígenas o los que la patrulla, se me olvidó el nombre de la patrulla, bueno, la patrulla, Ribbon, sí, la patrulla esto tenía, ¿no? Los robots, las máquinas, incluso un Frankenstein. Vemos muchas cosas que toman de otras culturas y luego ya en Dragon Ball Z pues vemos que pues todos vuelan, ¿no? Hay una evolución. Hasta sería bastante interesante analizar Dragon Ball Z ya que lo veo de esta manera. Ahora, entonces lo que hicieron los japoneses o Akira Toriyama fue tomar esos cuentos, ¿sí? De estos mitos de un personaje que tenía una cola de mono o es un mono como tal que pues tiene un báculo y que se mueve en una incluso hicieron las películas de eso hace poco y tienen muchísimos efectos especiales, es una locura y tienen un humor bastante, pues yo no lo entiendo mucho, pero ellos sí lo entenderán. Ahora, Corea del Sur ve que se hace famoso pues el manga y ellos hacen lo mismo, incluso sacan una versión de Dragon Ball Z cuando empiezan a hacer las películas en persona live action, hacen una versión de Dragon Ball y le cambian los nombres a algunos personajes para no tener algún problema de derechos de autor. Entonces Corea del Sur sigue esa tendencia hasta los 70s, hasta los 80s e incluso hasta los 90s. Luego empieza a crear como una nueva especie de escritores, de fanáticos a estos temas que ya empiezan a mezclar un poco como los temas filosóficos, por así decirlo, también con todas las cosas que pasan en el mundo, las guerras, lo que pasó en Japón con Hiroshima, que eso también voy a hablar de Japón en algún momento si puedo, porque todos esos sucesos cambian la forma de plantear la historia o cómo ellos escribían, porque prácticamente empieza como una especie de autodefensa de lo que pasa con Estados Unidos y ellos ponen a Estados Unidos siempre como los malos, incluso hasta hoy en día. Y bueno, Corea sigue haciendo estos cuentos de alguna manera. Hay muchos problemas por la cuestión en que luego se separan en los 50, en los 70, entonces se detiene tantico porque las cosas que pasan en el país son bastante graves y pues hasta finales o principios ya del siglo XXI es que empiezan a hacer producciones como tal. Ahora me voy a enfocar en el cine. Esto es la literatura. Y en el cine, ¿qué pasa en Corea? Hay bastantes directores buenos, tanto de series o de doramas como les llamen. Y estos directores plantean historias de romance con fantasía. Ellos le llaman fantasía, pero para mí es ciencia ficción porque hay muchas cosas, muchos elementos que utilizan de ciencia ficción. Siempre hay que separar lo que es el género fantástico, el género ciencia ficción, el cyberpunk, porque pues casi todos sí podemos encontrar como características, pero no les podemos meter a todos en la misma bolsa, por así decirlo. Entonces, estos directores empiezan a plantear cuestiones bastante filosóficas en sus películas. Quiero hablar de una de mis películas favoritas, se llama The Host, El Huéspede. Si no estoy mal, en Estados Unidos trataron de hacer una versión de esto, pero no era como lo que la gente esperaba, porque llevaban el mismo nombre. Simplemente terminó siendo como una película de las típicas donde aparece una criatura y destruye la ciudad y la gente trata de sobrevivir. En esta película The Host, que a mí me encanta mucho y es de uno de los directores más famosos del momento, Bong Joon-ho, el director asimismo de Parasite. Si no han visto Parasite, donde han estado metidos en el último año, es lo mejor que tuvo el 2020. Salió en el 2019 y se hizo popular en el 2020. ¿Qué pasa en The Host? Se las voy a contar así. No les quiero hacer mucho spoiler. No estoy seguro si está disponible en Netflix. Eso se los dejo saber por Twitter. Yo la tengo descargada en coreano.
porque pues siempre prefiero verlas en el idioma original y pues hay buenos subtítulos o los subtítulos en inglés también ayudan. Porque pues como decía el mismo Bong Joon-ho, el día en que el mundo rompa la barrera de los subtítulos se van a encontrar con una cultura hermosa y rica en temas. Y si no han visto películas coreanas se las recomiendo, son mucho mejor. Los temas, tanto la comedia y todo eso, es fascinante la forma en la que ellos exponen esto. Entonces en esta película nos encontramos con un actor muy famoso que prácticamente va a aparecer en las siguientes películas de Bong Joon-ho, que es Song Kang-ho, que es el papá de la familia de Parasite. Está también Bae Dong-ah, que es una muy famosa, apareció en parte de la trilogía de La Venganza y también en esta película de ciencia ficción Club Atlas y Jupiter Ascending de los hermanos Wachowski con Channing Tatum y Mila Kunis. Esta película de Jupiter Ascending a mí casi no me gustó porque pues veía que era como que muchísimas referencias. También está en un drama llamado que salió hace poco en Netflix, que se llama Kingdom o Reino. Es de zombies, pero en una época imperial. Y es aún más conocida esta actriz por la serie Sense8 o 8 sentidos, que pues también trata temas de alguna forma de ciencia ficción, en cómo las personas se conectan por el pensamiento. Todos estamos conectados de alguna forma. Bueno, volviendo a The Host, lo que pasa en The Host es prácticamente cómo unos residuos son botados a uno de los ríos principales de Corea, que es el río Han, y estos residuos son como medio nucleares y transforman a un pescado en una bestia como tal, y este pescado o bestia, animal, como ustedes le llamen, empieza a raptar gente, a comérsela, a asesinar. Entonces capturan a una niña y él es el tío que tiene como una especie de problema mental, y él va a tratar de salvarla junto a su hermana y a su familia. Y créame, la película también tiene un tema que prácticamente hablan de una pandemia, y cuando yo volví a ver esta película el año pasado yo me quedé como, la situación que plantean en la película es como de alguna forma los medios culpan a los coreanos de haber distribuido un virus, pero el virus viene de Estados Unidos. Entonces, mientras ellos están tratando de salvar a la niña de esta bestia, que nadie le está prestando atención, ¿sí? Que ni los medios les prestan atención a lo que ellos dicen, incluso cuando los interrogan les dicen que están locos, que no tiene sentido lo que dicen, porque el medio, la televisión, se está enfocando en el problema de la pandemia. Y hay una situación, el final es bastante caótico, típico final coreano que te va a destruir, porque los coreanos te crean una fantasía durante 2 horas y en 2 minutos te la destruyen y tú te quedas vuelto nada. Con los dramas es lo mismo, por lo general de 15 a 12 episodios, 14 episodios hermosos de amor, y en el 15 o en el 16 te matan a uno de los personajes principales. A alguno le da cáncer, a alguno pierde la vista. Si han visto dramas coreanos ya sabrán cómo es la cosa. Entonces esta película para mí fue bastante relevante, y en Corea tuvo una venta de etiquetes tremenda. El presupuesto de la película fue 11 millones y generó 89 millones solo en Corea. Ahora entienden que estamos hablando de un país que efectivamente le importa apoyar las producciones, y la calidad es muy buena para ser del 2006 y para no tener tantos efectos de alguna forma. Las actuaciones son brutales, se las recomiendo. The Host o El Visitante del 2006, y también la han traducido como un monstruo o monster. Entonces ahí esa es la primera recomendación que yo les dejo
me encanta, se la recomiendo demasiado. Es una película que me emociona. Ahora, para no salirnos de otro director, toquemos otra de las películas más famosas de él, que es Snowpiercer, que prácticamente es la versión de una historieta francesa que sale en los 80, donde pues la humanidad prácticamente se ha ido a la perdición, el clima es muy mal y todas las personas están dentro de un tren. Lo gracioso de esto es que esta película coreana no tuvo tanta recepción alrededor del mundo. Bueno, no, más bien se los explico así, no tuvo tanta reacción en Corea, pero alrededor del mundo sí, porque pues los personajes principales prácticamente son personas que van a representar todas esas culturas sobrevivientes, ¿no? Todos esos países. Entonces está Chris Evans, el Capitán América, más conocido, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer. Obviamente va a haber actores muy famosos como otra vez Song Kang-ho, que vuelve y aparece. A Bong Joon-ho le encanta este actor y siempre va a aparecer en sus películas más famosas. Edward Allen Harris, de Apolo 13, de Truman Show, y John Hurt, que obviamente pues un actor muy conocido en los 60s y 70. La película a mí me pareció muy buena. Incluso el año pasado le sacaron una versión para televisión, pero casi no me gustó la versión de televisión. Incluso que tiene un buen cast, porque aparece el que hacía de Ned Stark, se me olvida el nombre siempre de él, me disculparán. Sale la hermosa Jennifer Connelly y déjenme busco acá. Oh my god, siempre se me olvida el nombre de Sean Penn de Juego de Tronos, Lord Eddard Stark. Y pues prácticamente, así como les comenté, muchas culturas dentro de un tren, hay clases sociales y ahí empieza una rebelión en la cual se dan cuenta de cómo están utilizando los hijos de los demás. Ahora, otra película que salió hace poco, a finales de febrero, que me gustó mucho. Me pareció bastante interesante la forma en que la planteaban y no tenía como esa expectativa, porque, o sea, a los primeros minutos como que te plantea una historia, pero la historia como que está muy inconclusa, como que uno dice para dónde van, pero luego empieza una locura de aspectos filosóficos súper buenos. La película se llama Barrenderos Especiales, Space Sweepers. Aparecen diferentes actores. El más famoso es Song Joong-ki. Y van a aparecer otros actores, más que todo como europeos, muy, muy poco conocidos. Yo no conozco a ninguno de los que aparece ahí, ninguno se me hace familiar, pero sus actuaciones son bastante buenas. Esto se puede considerar como una space opera, dura casi 2 horas 16, está en Netflix y prácticamente trata de cómo un grupo de personas trata de robar chatarra y venderla para sobrevivir, para mantener unas naves. Es muy parecido a un anime llamado Cowboy Vivo, que para mí es el anime más famoso de ciencia ficción, aparte de Evangelion, que puede existir en cuestión de space opera, porque también maneja muchas cosas filosóficas y hay que analizarlo. Mejor dicho, Cowboy Vivo hay que sentarse y analizar cada acción, cada música, cada cosa, cada escena, porque tiene bastante aspecto filosófico que hay mucha gente que simplemente se deja maravillar por la historia. La historia es tremenda, pero hay cosas más profundas ahí. Y en esta película hay un robot que para mí, a mi entender, es como el personaje gracioso, y los otros han sido personas que han sido como marginados. Hay un ex militar que perdió a su hija por culpa de un atentado y trata de encontrarla porque pues no se sabe si murió o no, y encuentran una niña que al parecer la niña
tiene dentro de su cuerpo unas partículas que pueden o destruir o crear vida. Eso depende de ella. Entonces, detrás de eso hay una empresa como tal que quiere destruir la Tierra, porque todos están en el espacio y viven en unas especies como de satélites supergigantes donde hay comunidades, aunque la mayoría de ellos están en naves. Entonces una empresa quiere que todos se vayan a vivir a la luna y también a Marte, creo que es el otro propósito de ellos, y quieren destruir la Tierra. De alguna forma les conviene destruir la Tierra, creo que es como una excusa para lo típico, ¿no? Los que tienen el poder, irse a vivir bien a una parte y dejar a todos los que no tienen los recursos, que se mueran allá en la Tierra, que se destruyan, y quieren utilizar a esa niña para eso. Pero ellos pues, se dan cuenta que la niña tiene como otro propósito, y es más que todo el papá de la niña el propósito que va a cambiar el rumbo de la historia. No quiero contar, a mí no me gusta darle spoilers y todo eso, pero la cuestión filosófica de cómo es posible que hay algo que tú creas para hacer vida, ¿no? Otra persona lo quiere utilizar para hacer mal. Siempre va a ser el problema. Lo gracioso acá es lo que les mencionaba anteriormente, que siempre van a colocar al hombre blanco como el malo de la historia. Y el malo de la historia, si no estoy mal, es un británico. Y más que, pues yo le sentí acento británico, no sé si se refieren a un americano como tal. Y los que van a salvar esto son los coreanos. Esta tendencia siempre se va a encontrar de alguna manera tanto en Japón, en China y en Corea del Sur. Pues por todo el problema que hay entre los gobiernos entre todos estos gobiernos contra Estados Unidos. La película está en Netflix, me parece muy buena, entretenida a mi parecer, y es un relato agradable. Tiene un buen doblaje, porque también vi una parte de la película en español y tiene muy buen doblaje, aunque yo prefiero que la vean en coreano, porque va a haber partes donde hablan en español, en ruso, en inglés británico, en italiano, porque hay personajes de distintos países. Entonces la traducción al español lo que hacen es poner como los subtítulos, o incluso hay partes donde no los ponen. Solo como una recomendación. Ustedes al final deciden en qué verlo. Barrenderos espaciales, Space Sweepers, muy buena a mi parecer. El final tiene unos efectos muy buenos, y ojito ahí, porque Corea, o sea, puede explotar bastante todas estas producciones. Si esto lo hacen para Netflix, ahora imaginen lo que pueden hacer, o lo que más bien han logrado con Parasite, ¿no? De que las producciones ya puedan prácticamente estrenarse en todo el mundo, aparte de Corea, que se estrenan al mismo tiempo. Sweet Home, ya de ella, si no estoy mal, no sé si hablé en un pasado episodio. Prácticamente es como los seres humanos tienen un poco de maldad, y hay una especie de virus. Yo creo que es más como una especie de que el mal ahora está en la tierra, y el mal que todas las personas tienen nace y los convierte en bestias. Y va a haber un grupo de personas muy parecido como a un estilo videojuego, survival, como Resident Evil, de que todos están atrapados en un edificio y tienen que salvarse de esas bestias. Me pareció son 10 episodios muy entretenidos. Hay mucho contenido también así como filosófico entre el bien y el mal. Yo se las recomiendo. Va a haber escenas bastante como de sangre y todo eso, pero pues no creo que les afecte demasiado. Aún así, pues doy la advertencia, van a sacar una segunda temporada. Y esto aprovecho
para tocar de cómo están haciendo ciencia ficción en Corea. Como los cómics se están haciendo muy, muy populares de nuevo, en Corea del Sur no es que tengan cómics o mangas como sale en Estados Unidos o en Japón. Lo que ellos hacen es publicarlos en sus redes, en sus páginas, y la gente los puede comprar o los pueden mandar a que se los impriman, pero no es como tal que tú lo compras en un puesto de revistas. Todo se encuentra online y son bastante buenos. O sea, yo me lo leí, el de Sweet Home, y es muy similar la historia. Obviamente le tienen que agregar otros elementos para que la trama se expanda un poco más, y van a sacar una segunda temporada y hay actores. Una de mis favoritas es Lee Soo-jun y Song Kang, que es el personaje principal, y también está en Netflix y salió, si no estoy mal, en diciembre del 2020. Si no se la han visto, ahí se las recomiendo. Otro de los dramas que no voy a hablar en profundidad, porque ahora hablemos un poquito de los dramas como tal, que es lo último que he visto. Hay un drama que me vi el año pasado también, junto a mi mamá, más que todo por el actor, porque este actor es, por así decirlo, uno de mis actores coreanos favoritos de dramas. Me parece pues un actor que pues es muy versátil, tanto puede hacer dramas de romance, dramáticos, o de acción o de ciencia ficción, como este. Es muy conocido por haber aparecido en el drama llamado Boys Over Flowers, o Los chicos antes de las flores, uno de los dramas más populares surcoreanos alrededor del mundo, y estoy hablando del señor Lee Min-ho. Aprovecho para enviarle un saludo a mi mamá, porque de seguro mi mamá cuando escuche esto va a decir: ay, sí, me encanta Lee Min-ho. Yo sé que le encanta. Este drama se llama El Rey, el Eterno Monarca, y nos plantean una Corea, dos universos paralelos: la Corea del Sur de ahora y otra Corea del Sur donde hay un emperador. O sea, las dinastías de emperadores siguen aún así, pero vemos que están a otro nivel. O sea, la evolución como tal es como Corea del Sur es uno de los países más poderosos del mundo y tiene conflictos con otros, y ahí tienen un monarca. Este monarca de alguna forma llegó al poder después de que a su padre lo asesinaran, y el que lo asesina es su tío, porque él quería ser el nuevo monarca. La cosa es que van a introducir muchos aspectos que a mi parecer hay que prestarle atención, porque en el drama también llega a ser un poco confuso la forma en que lo hacen. Incluso a veces no sabemos cuál es el presente, porque se llegan a crear varios universos paralelos, y prácticamente todo es por una flauta que tiene un poder que activa unos portales en el cual tú puedes viajar a diferentes épocas. Uno no lo puede controlar, y en la época que te tocó pues tú estás ahí. Entonces lo que pasa es que el tío de este personaje va a evolverse, o va a viajar entre los universos, y se va a robar varias personas para ir suplantándolas poco a poco, para que en el momento en donde el monarca esté como en el poder, él pueda traicionarlo. Entonces, como son las mismas personas, o sea, físicamente son las mismas en otro universo paralelo, se las trae y los reemplaza, o simplemente les dice como que, oye, se aprovecha de las debilidades y le dice: te voy a llevar a un lugar donde tú, por ejemplo, tú perdiste a tu hijo, ¿sí? Bueno, pues yo te puedo hacer recuperar a tu hijo, y se la lleva a otro universo paralelo, y lo hace con ese motivo, ¿no? De que mira, yo te devolví a tu hijo de alguna forma, pero simplemente es una versión de su hijo, de ese universo paralelo, y él se aprovecha de todo eso. Entonces él se da cuenta que tiene que también viajar en el tiempo para poder detener a su tío. Es una locura, el final es una locura. A veces uno no sabe qué es presente, qué es pasado, incluso el final llega a ser muy incierto, pero me parece muy bueno la forma en que manejan la ciencia ficción. No sé, me pareció bastante bueno. También en la trama del amor, la actriz es
otra de la actriz principal, que es la enamorada, que es Kim Go-eun, que aparte que es hermosa y apareció en otros dramas, tiene muchísimas versiones de ella misma en universos paralelos. Llega a ser una locura a veces llevarle como el rastro a todo el drama, y pues se les recomiendo el Rey Eterno Monarca. Ahí está en Netflix para que se lo vean, y no creo que vayan a sacarse una temporada. La gente lo pide, pero yo sé que Lee Min-ho, como lo conozco, siempre saca un drama y ya. Hay otro drama que también lo vi, que se llama Mi amor de las estrellas, y prácticamente es como un alienígena. Llegó hace muchísimas épocas, casi 400 años a la Tierra, a la dinastía Joseon, que ya se las mencioné, y ha estado viviendo entre nosotros y físicamente nunca envejece, y se enamora de una actriz que es bastante mal geniada, y pues hay toda una historia de amor ahí. Es lo que les puedo decir. Al final van a quedar juntos, eso se sabe, y él de alguna forma empieza a entender más los sentimientos humanos. Es como ha pasado tanto tiempo leyendo, explorando, nunca ha salido de Corea, que prácticamente no sabe si qué es el amor o no. Y para terminar, quiero hablar del más reciente, que a mi parecer me ha gustado, no se ha acabado, está todavía en emisión, van 10 episodios, apenas he podido ver 4 episodios, pero la trama me enloquece, los efectos me ha volado la cabeza, porque yo digo, ¿qué clase de Capitana Marvel es esto? Es una locura. Se los pongo fácil. Una muchacha que es una especie de agente entrenada militar, tiene muchísimas agilidades, tiene una misión de volver al pasado y encontrar a un científico que crea una especie de viajes en el tiempo, un mecanismo en el cual la materia se puede transportar de un lado a otro, pero que también se puede utilizar también para transportarse entre varios mundos, ¿no? Entre varios mundos, como una especie de máquina del tiempo, por así decirlo. Ella necesita salvarlo porque lo han asesinado en el futuro, y ella necesita encontrar su versión del pasado. La cosa es que hay una agencia que quiere robarse también esa idea y lo quiere capturar a él, y ellos son esposos en el futuro, pero como ella viaja a ese pasado, ellos todavía ni se conocen ni nada, pero él ve fotos y toda esa cosa, porque él dice, oye, ¿por qué estamos casados? Ella dice, pues no tengo idea. Ella como que no le quiere decir nada porque sabe que puede cambiar un poco el curso de la historia, incluso sabiendo que él está muerto en el futuro. Y pues tienen que luchar contra esta agencia, y se crean varios grupos como Asia Market, que es como una especie de grupo underground, rebelión, así muy estilo cyberpunk, que los va a ayudar a que ellos puedan cumplir esa misión y derrotar a esos malos. Más que todo conozco la actriz, que es Park Shin-hye. Es muy, muy conocida en Corea por hacer dramas. Y otro de los actores así que más conozco es Sung-dong 2, el segundo, que siempre hace el típico papel del papá coreano malo que trata de hacer lo mejor por sus hijos y de alguna forma comete decisiones malas o sea, termina arrepintiendo. Lo he visto como ya en 3 dramas donde hace el mismo papel, y en este pues es como un líder de una organización. Me parece muy bien por él. El drama, disculpen que no les he dado el nombre, se llama Sísifo o Sisyphus the Myth, como el mito de Sísifo. ¿Cuál es el mito de Sísifo? Esto más que todo fue creado por Albert Camus, que también pues es un filósofo que de alguna forma tomó muchas teorías y tuvo referencias de Schopenhauer, de Nietzsche y todo esto del existencialismo alemán. Entonces él como que empieza a desarrollar también un tipo de filosofía, y pues todos lo conocen por los libros El extranjero, La peste, el del mito de Sísifo es como una especie de tesis, La caída, El hombre rebelde, por nombrar algunos de ellos. Y
A mí no es que he estado averiguando más cosas de Schopenhauer y no creo que sea como tan buena persona, pero bueno, ya no hay al caso criticarlo, ¿no? El mito de Sísifo, ¿cuál es? Es prácticamente el cual se le castiga a una persona que tiene que cargar una piedra por toda la eternidad hasta cuesta arriba, ¿sí? A una montaña, y cuando llega a la parte de arriba la piedra se devuelve y él tiene que volver a bajar, él no se puede morir, sino que él tiene que hacer esto todos los días, es como un loop, nunca acaba. Y ese es su castigo, el que nunca puede descansar en paz. Sísifo era el hijo del dios Eolo, que fue rey de la misma ciudad que el mismo fundió, de Corinto, y durante su reinado siempre destacó por su gran ingenio a la forma en la que gobierna, ¿no? No entiendo muy bien el por qué le colocaron este nombre, el nombre de Sísifo a la serie. Creo que pues no sé si es por lo que siempre están tratando de corregir los errores que ellos cometen y nunca descansan. Ahí tendría sentido, pero como tal, no sé. En lo que he visto de la serie, me gustan las referencias que hacen a otros libros de ciencia ficción que han tocado los temas también de cómo el futuro de alguna forma evoluciona y las personas pueden usar de ello para algo bueno y para algo malo. Por ejemplo, cuando el personaje principal se llama Seung Bok, que es el científico, y va a mostrar su experimento de cómo va a transportar un terrón de azúcar de su mano a la máquina, o de la máquina a su mano, si no estoy mal. Y él utiliza una frase de William Gibson, que es otro escritor muy famoso de ciencia ficción, que todos lo conocen que escribió Neuromancer, Johnny Mnemonic, del cual ya también he hablado acá, con Keanu Reeves. Y más que todo, espero algún día hablarles de William Gibson apenas termine de leerme Neuromancer. Más que todo habla de cómo el ser humano, su mente está sumergida en la tecnología. Entonces él utiliza la frase: el futuro ya está aquí, solamente no ha sido distribuido. Entonces vemos que de alguna forma toda esa tecnología, todos esos avances solo le pertenecen a la gente de poder, que es este científico precisamente, que tiene mucho dinero. Y este invento quiere ser tomado por este otro grupo, me imagino que para poder utilizarlo, porque pues hasta donde he visto no he visto el por qué quieren robárselo, pero me imagino que lo quieren utilizar para llegar a controlarlo mejor y que nunca exista como este grupo rebelde en el futuro, ¿verdad? Que precisamente por eso es que envían a la esposa de él al pasado, para ver si puede remediar todo esto. Se llama Sisyphus, The Myth, o el mito de Sísifo. Me parece muy buena. Tiene subtítulos en coreano, no le han hecho doblajes aún, pero me parece bastante buena, se las recomiendo. Y para finalizar, quiero dejar simplemente la reflexión de qué es lo que veo en la ciencia ficción surcoreana que la diferencia de los demás. Prácticamente los coreanos toman esas influencias del oeste, de Estados Unidos, de la literatura, de Japón, de todos estos lugares del mundo donde de alguna forma se hacen populares estos textos y ellos no tenían ni idea de ellos. Lo toman y les agregan de alguna forma sus mitos, su información, sus culturas, sus leyendas, y la gente de su país logra entenderlo un poco mejor. Lo que me gusta de todo esto es el contenido filosófico. Siempre va a haber mucha filosofía del bien y el mal, el caos, también de cómo los robots
de alguna manera o los alienígenas son buenos y las personas, los humanos, nosotros somos los malos, de cómo también los extranjeros son los malos. Y eso tiene que ver también con muchas cosas de temas políticos que a mi parecer en Corea aún siguen siendo relevantes, pues debido a todas las decisiones que toman acá en Estados Unidos y también en Reino Unido, que de alguna forma les afecta a ellos las relaciones. Pero veo que los dramas tienen ese contenido humano que yo no logro a veces encontrar en la ciencia ficción americana. No quiero generalizar que en toda, pero en su mayoría la ciencia ficción americana se centra en entretener, en toma los aliens, toma todas las naves, toma todos ahí, todos disparando, volviéndose locos, vemos explosiones, efectos y criaturas. Y al final sobrevive el bueno y ya. Y tuviste una película donde te entretuviste por 2 horas, pero no te quedó nada más. En cambio, los coreanos te ponen un drama donde prácticamente el personaje tiene que decidir si sus acciones son buenas o son malas, y que la mayoría de sus personajes toman, como quien dice, sus decisiones como reflexión, y que si actúan de alguna manera va a haber un efecto, ¿no? Y ese efecto es el que va a cambiar de alguna forma la historia. Veo que los coreanos utilizan estos temas filosóficos también para incluir de alguna forma una diferencia en sus producciones, que la persona no simplemente vaya a entretenerse al cine o a la plataforma por donde vea los dramas, sino que se quede con un pensamiento, porque incluso si vemos que un drama como el de Mi amor de las estrellas, My Love from the Stars, que es prácticamente un alienígena viviendo en la Tierra, vemos cómo de alguna forma los personajes hacen que ese alienígena sienta compasión, sienta amor y tenga que decidir si se va o no de la Tierra. Entonces vemos que ahí de alguna forma no importa si incluso tú no eres humano. El robot de la película de los barrenderos especiales, el robot incluso, no les quiero dañar el final, pero el robot tiene que ver también con una cuestión humana, de que llega a sentir empatía por los otros sin ser un humano. La niña igualmente, hay un contenido ahí que uno dice, ok, acá estamos hablando de que los coreanos quieren humanizarnos a nosotros, nos ponen un tema bastante complejo, como una bestia, como un animal que está destruyendo una ciudad, nos pone una familia marginal y vemos cómo esa familia lucha por sobrevivir, incluso si el gobierno no le presta atención, si no hay una especie de ayuda. Vemos también que que las influencias que toman de la ciencia ficción de otra parte del mundo la llegan a mejorar tanto o la llevan a otro nivel, que se me hace más similar a las primeras novelas de ciencia ficción de Verne o de H.G. Wells, que de cierta forma llegaban a entretener, pero había un poco de filosofía, de pensamiento, como que había un tema que tú tenías que literal rasgar por la superficie para lograr entenderlo. Y la ciencia ficción surcoreana lo está logrando. Espero yo que de alguna forma rompan esa barrera que decía Bong Joon-ho de los subtítulos, porque se van a encontrar con películas, con dramas, con series de incluso la música a veces llega a ser muy buena, llega a ser entretenida. Incluso en la música, en los videos musicales, en las letras hay ciencia ficción. Los conceptos que llevan los grupos de K-pop a veces son de ciencia ficción, de robot, de vampiros, de fantasía, y me parece bastante bueno porque siempre rompen como toman el concepto del boy band americano o del grupo del girl band y todo eso, el grupo de mujeres, pero lo lleva a otro nivel. Y espero que rompan esa barrera. Yo la rompí, dejé de verlos como lo típico de los ojos rasgados, y incluso yo a veces veo mis ojos y digo como que Marlon, tus ojitos llegan a ser muy asiáticos y también tengo como doble párpado de alguna manera. Y espero que rompan esa barrera porque
se van a encontrar con un contenido realmente bueno que los va a entretener y más que todo les va a dejar algunos temas para reflexionar. Con esto quiero terminar. Muchísimas gracias si me llegaron a escuchar hasta ahora. Thank you so much for listening. I hope that you enjoyed this episode. Don't forget to share it or just keep it posted and follow me on Twitter or stay tuned to the Spotify channel. Maybe you are not gonna receive a notification, but I'm going to post an episode. I don't know when, but I will do it eventually. Gracias a todos por ver. No olviden seguirnos en Twitter como @gigawattpodcast. Esto fue otro episodio. Espero que el próximo tema lo he estado pensando por ahí, pero si alguno tiene alguna referencia o recomendación de lo que quieren que hable, se los agradecería. No simplemente ciencia ficción, incluso a veces podemos hablar de Walking Dead, aunque bueno, se puede decir que es un poquito de ciencia ficción, o otras series. Muchísimas gracias por el apoyo, no olviden compartirlo y nos vemos en la otra dimensión.